Amada iglesia, buenos días. Como ya recibieron el banquete de la lechona, ahora vamos a recibir el banquete de la palabra, amén. Vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos sustenta, amén. Es la que dijo el salmista, me vivifica. Eso dijo el salmista, tu palabra me ¿qué? Me vivifica, o sea, me reanima. Entonces vamos a estar muy atentos a la palabra. Resulta que compartí esta mañana, hubo un bonito grupo, estaba este lugar también lleno, con los hermanos, una experiencia, dándoles a entender a los hermanos que Dios se ha revelado siempre a su pueblo. Según la teología, Dios se ha revelado de varias formas. Una de las cosas como usted puede conocer a Dios es a través de lo que está creado. Usted mismo, dice la palabra, que muestra lo invisible de Dios, se muestra a través de las cosas creadas, la naturaleza, el ser humano. Pero también dice la palabra que ha habido una revelación especial, y es a través de ¿qué? De su palabra. Pero también Dios nos habla en estos tiempos, nos dejó su palabra, aquí le conocemos, pero Él también nos habla a nuestro corazón, porque tenemos que el Espíritu Santo que dice que nos guía, que nos dirige, que nos enseña. Entonces Dios nos habla. Y les decía yo a los hermanos en el primer servicio que hace 8 días, muy temprano, me estaba organizando para venir al servicio. Y yo le decía al Señor lo siguiente mientras me organizaba: Señor, qué privilegio, qué bonito, o yo quiero sentir lo que sentía David. David decía que él se gozaba con los que decían a la casa de Jehová, ¿qué? Iremos. Y yo decía que cuando yo llegue a la iglesia y yo pueda levantar mis manos, yo pueda adorarte junto con mis hermanos, sienta esa alegría que sentía David cuando estaba, ¿qué? En la iglesia. Y ese día llegué a la iglesia, yo venía durante la semana orándole algo al Señor, y llegué a la iglesia, comencé a levantar mis manos y pensaba dentro de mí, ¿no? Dios dice que su trono es el cielo y que el estrado de sus pies es ¿qué? La tierra, y que el universo no lo puede contener, o sea, la grandeza de nuestro Dios. Y con mis manos al cielo decía cómo Él se fija en mi adoración, siendo yo, dijo el salmista, como la hierba del campo que hoy es y mañana no ¿qué? Cómo Él recibe mis manos levantadas y cómo recibe la adoración de nuestro corazón, su cántico, su adoración. Y resulta, hermanos, que cuando estaba en eso, me postré, me arrodillé delante de Dios, porque cuando uno contempla la majestad de Dios, uno siente ese entendimiento de que delante de Él uno tiene que derramar ¿qué? Su corazón. Y Él me dijo y me confirmó lo que yo le estaba pidiendo. Cuando yo estaba así contemplando su hermosura, vino a mí, porque es que yo soy el Dios que te veo y Él es el Dios que nos ve. ¿Por qué les digo que respondió esa oración? Porque hace días atrás yo estuve compartiendo una palabra y yo le venía orando hace 15 días, Señor, tú quieres que yo dé esta palabra, y yo la había titulado así, el Dios que me ve. Cuando Él me trae ese pensamiento hace 8 días en el servicio, yo sentí que era la confirmación y quiero compartirlo, hermanos, con ustedes, porque ha sido de gran bendición para mi vida. Resulta, hermanos, que la palabra de Dios a través del Antiguo Testamento, desde Génesis, Apocalipsis, Dios se ha placido en revelarse a sus hijos, a su pueblo. Y entonces vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento un hombre como Gedeón, que fue un juez de Israel, Dios se le reveló, y dice la palabra que él edificó un altar y que le puso Jehová Shalom, que significa Él es nuestra paz. Israel llevaba 7 años subyugado por los amalecitas, y dice que empobrecía a Israel y que sus alimentos los escondían en cuevas, dice que quedaba sin nada que comer.
Y Dios se le revela, lo libera, le muestra lo que él va a hacer, y Gedeón levanta un altar y dice: tú eres un Dios de paz. Pero también vemos a Abraham, y vamos a encontrar muchos ejemplos. Solo voy a tomar 2 ejemplos o 3. Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, el hijo le dice: ¿y dónde está el cordero? Y él le dice: Dios, ¿qué? Proveerá. Y él levanta un altar. Cuando Dios provee el cordero, levanta un altar que se llamaba Jehová Jired, que significa Dios, ¿qué? Proveerá. Y también a Moisés se le reveló como su estandarte, Jehová Nisi. Y a muchos más se le reveló como el Señor que hace justicia, el Señor Roy, el Señor que es mi pastor. Y quiero compartirles, hermanos, algo que ha bendecido mucho mi vida, que Dios se reveló y se revela como el Dios que nos ve. Hubo una mujer, y vamos a ir a la palabra, Génesis. Vamos a ver 2 temporadas de esta mujer, cómo Dios se le revela como ese Dios que nos ve. Génesis capítulo 16, versículo 1 al 16. Lo vamos a ir leyendo, no lo vamos a leer todo, pero vamos a ir meditando en la palabra mientras vamos leyendo. Entonces, 16:1. Los que tengan ahí pueden leer en la Biblia, voy a leerlo en la Reina Valera y está aquí en la pantalla. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia. ¿Una sierva qué? Egipcia, era extranjera, que se llamaba ¿cómo? Agar. Agar se llamaba esta sierva. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho ¿qué? Estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Muy obediente a Abraham, ¿cierto? Pero ¿qué resulta, hermanos? Que usted dice: bueno, yo cuando leo estos pasajes digo, bueno, ¿y por qué anteriormente se permitía que, cuando en la gracia no es así y en el corazón de Dios no era así? Hacíamos un paréntesis para entender que Dios lo permitió porque anteriormente la mujer 100% dependía del sustento del hombre. La mujer no se preparaba, la mujer no trabajaba prácticamente en lo que tiene que ver con su sustento, sino en cosas más que tenían que ver con el servicio en su casa, que también es un trabajo arduo. Pero lo que dice la historia es que la mujer era un porcentaje muy amplio en cuanto a la humanidad en ese tiempo. Habían muchas mujeres y normalmente morían muchos hombres porque esos hombres iban a la guerra. La mujer nunca iba a la guerra, ¿eran qué? Los hombres que iban a la guerra, y pues allí que habían muertes, pero también eran porque habían hombres que tenían la capacidad de sustentar varias ¿qué? Entonces usted va a escuchar que la Biblia dice que David tuvo tantas, que Salomón tuvo tantas, pero eso era en ese tiempo, en esa cultura, porque en la gracia, en la gracia es una que usted ama y respeta. Pero bueno, no nos vamos a detener ahí, vamos a avanzar. Habían pasado 10 años de Sarai y Abraham a habitar allí. La hermana les están diciendo a los esposos: oiga. Entonces había pasado 10 años de habitar ¿qué? En ese lugar. Y ella quería tener un hijo. Para la cultura judía, no tener hijos era una afrenta. Tener hijos era ser bendecido. Por eso es que Jacob tuvo 12 hijos. Y usted ve que la mayoría tenían hijos, muchos hijos. Hubo un hombre que tuvo 70 hijos. No se vayan a poner a procrear, no. Eso era en la antigüedad. Pero
Ese era el estado de Sarai. Ella estaba ¿qué? Angustiada y dice, voy a tomar a esa egipcia y se la voy a dar a Abraham para que nazcan hijos y yo aunque sea puede tener hijos de ella. Ahora, mire lo que dice el versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba ¿con qué? La primera actitud de Agar, ¿cómo miró a su ama? ¿Debería mirar a su ama con desprecio? No, porque era su ama y a una ama se le sujetaba, pero ella se llenó su corazón de soberbia porque ahora ella estaba encinta y la mira ¿con qué? Con desprecio. No es la actitud correcta. Ella le había dado la oportunidad de ser escogida para dar un hijo y por la causa de tener ese hijo ella iba a ser ¿qué? Bendecida. Podían haber más esclavas porque normalmente cuando tenían varios ¿qué? Esclavos, pero ella fue la que fue escogida, pero su corazón se puso soberbio y dice la palabra que la miraba con desprecio. ¿Qué desató esa situación? Entonces mire lo que dice el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira ¿con qué? Con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y mira lo que respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella ¿qué? Agar va a tomar una decisión. Ante la situación que está pasando, ella va a tomar una decisión. Y es que huir de la presencia de su ama. Según la ley de los esclavos, el huir traía varias consecuencias. Los esclavos eran comprados por varias situaciones. Puede ser que lo hayan vendido sus papás, que estén pagando una deuda, por hacer parte de la familia, pues de esa familia que los compró. Pero ella aquí decide ¿qué? Huir ante la situación. Y mire lo que pasa. Ella huye, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Recuerden, ella huye y ¿dónde se encuentra? En el desierto. Pero en el desierto donde ella estaba había una ¿qué? Una fuente de agua, había una provisión de agua. Ahora, mira lo que pasa, lo que le dice. 8, y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Hermano, esta pregunta que le hace el Señor a Agar, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Es una muestra de la misericordia de Dios. Porque cuando usted va y mira la palabra de Dios, usted va a ver que cada vez que un siervo de Dios le fallaba a Dios, Dios le venía en busca de él. Lo buscaba y le hacía una pregunta. Por ejemplo, a Adán le preguntó, Adán, ¿dónde estás? A Caín le preguntó, ¿dónde está tu hermano qué? Abel. Él quería que ellos reconocieran y se volvieran a él. Pero ¿qué dijo Caín en su soberbia? ¿Acaso soy yo qué? ¿Guarda de mi hermano? Y él le pregunta a esta mujer y ella le responde con sinceridad, huyo de delante de Sarai mi señora. ¿Qué le dijo el ángel? Versículo 9, vuélvete a tu señora y ponte ¿qué? Sumisa bajo su mano. ¿Escuchó la voz de Dios Agar? Sí.
Porque hermanos, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios nos pone en lo correcto. ¿Cuál era lo correcto? Lo correcto era que ella estuviera sumisa bajo su ¿qué? Bajo su ama. Eso era lo correcto. Cuando yo escucho la voz de Dios, cuando yo obedezco la voz de Dios, yo vuelvo aquí a lo correcto. Entonces, ¿qué pasa? Mírelo, como ella escuchó, mire lo que pasa. Le dijo también el ángel de Jehová, versículo 10, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Versículo 13, entonces Dios se le revela a ella de esa forma. Entonces aquella mujer, dice, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. ¿Qué hacía Dios? Hablaba con ella. ¿Qué estaba teniendo con ella? Una relación con ella, porque es así como entendemos que Él es un Dios que nos ve. Entonces dice que ella dijo, tú eres Dios que, repítalo conmigo, ¿cómo dijo ella? Tú eres Dios que ve. Dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. O sea, Dios se le revela a ella como ese Dios que la ve. Si usted va al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, Dios siempre a través de su pueblo y de su iglesia se ha revelado como ese Dios que nos ve. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Moisés estaba en el desierto? ¿Dónde estaba Moisés? En el desierto. Y Moisés estaba en el desierto y Dios le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Y le dice, y he oído su clamor a causa de sus extores. Y le dice, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Y cuando usted lee las historias y cuando usted va a la obra que hace el Señor con su pueblo, con su iglesia, cómo Él nos defiende, siempre se ha querido relacionar con nosotros como un Dios que es presente, que aunque nosotros no le vemos físicamente, nos ha dejado un depósito en nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo, para podernos relacionar con Él como el Dios que nos ve, que nos habla, que nos muestra, que nos dirige, que nos enseña. Y vamos a mirar qué fue lo que pasó, hermanos, aquí, porque el Señor no solo se quedó ahí con esa mujer. Como dijo la hermanita que estaba ministrando, Él sigue trabajando, amén. Él sigue trabajando con Agar. Y mire lo que pasa más adelante. En Génesis capítulo 21. Vamos a ubicarnos en el versículo 8. Génesis 21. Ya habían pasado unos años. La primera parte ya la sabemos, cómo Dios se le revela a Agar. Aquí ya habían pasado unos años, no dice la palabra cuántos, pero ya habían pasado unos años. ¿Por qué? Porque Sarai ya había tenido la promesa que Dios le había dicho, ya había tenido a Isaac, y Agar ya había tenido su hijo, y ya se relacionaban ellos dos entre sí. Entonces mire lo que dice el versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Aquí está hablando de la promesa que Dios le había dado a Sarai con Abraham. ¿A cuántos años se destetaban los niños antiguamente, normalmente en el pueblo de Israel? Según la historia dice que a 2 o podía llegar a 4 o a 5 años. O sea, y ya para esa fecha, ya Ismael, que era el hijo de Agar, también era más que grandecito. Ya habían pasado unos años de los acontecimientos
cuando Dios le dijo, usted va a concebir. Entonces mira lo que pasa, versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo, ¿qué? ¿A quién le recuerda esa actitud de Ismael? A la misma actitud de la mamá. Y yo hacía un paréntesis con los padres. Nosotros sabemos que Dios ha hecho algo perfecto, y es que nosotros tenemos una genética, ¿cierto? Que esos hijos se parecen a los padres en su físico, pero también muchas veces en sus ademanes, en su forma de hablar, en su forma de decir las cosas. Pero también, hermanos, nosotros como padres tenemos una influencia sobre los hijos, para que ellos vean nuestro ejemplo, para seguir conductas adecuadas o de pronto no adecuadas. Cuando uno como padre es murmurador y todo el tiempo en su casa murmura, ¿qué le está sembrando a los hijos? La murmuración. Y aquí vemos que la misma aptitud de Agar en su generación ahora la estaba teniendo ¿quién? Ismael. Se estaba burlando ¿de quién? De Isaac. Y mira lo que acontece. Dice así el versículo 10. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ahora el tema no es que Agar iba a decidir salir huyendo. Ahora es que la ama le dijo a Abraham, échala, o sea, sácala, porque yo no voy a permitir que su hijo herede con ¿qué? Ustedes saben cómo son cuando hay celos, ¿cierto? Eso es para asustarse cuando los celos llegan al corazón de una mujer. Dice la Biblia, los llama, los celos es el pecado recordatorio, recuerda todo el pasado cuando llegan los celos al corazón. Pero hermano, acá Agar ahora sí se iba a encontrar en una situación más compleja que la primera. Y resulta que mire lo que pasa en el versículo, vamos en el versículo 11. Ya toma la decisión Sara en su corazón como ama de sacar, de echar, como dice ahí, del reino, de su casa, mejor dicho, Agar iba a perder toda cobertura, ya se iba a encontrar por fuera. Y mire lo que pasa en el corazón de Abraham. Versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Sí ve que cambiaron las cosas? En la anterior época, unos años atrás, ¿cuál fue la respuesta de Abraham para Sarai? Ahí está en tus manos, haga lo que usted ¿qué? Quiera. Pero ahora el corazón de Abraham va a sentirse ¿qué? Dolido, porque era ¿qué? Su hijo. Y ahí es donde vemos el ejemplo de Abraham para que como padres, los padres de familia, entendamos el rol que Dios nos ha dado para proteger y cuidar y guiar a nuestros hijos. Porque mire lo que pasa después en el versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. O sea que Abraham, en medio de esa dificultad, vuelve a creerle a Dios. Por eso fue llamado el padre de la fe. O sea, Dios le prometió un hijo, ya habían pasado más de 10 años y él estaba creyendo que su descendencia sería como la ¿qué? Como la arena del mar. Y cuando cree esa promesa, después Dios le pide esa promesa a Abraham y le dice, deme a Isaac. Y Abraham lo entrega porque él sabía
que Dios era poderoso, dice el Nuevo Testamento, aún para levantar de los muertos, dijo él. Es un hombre de fe. Y ahora va a encontrarse en otro espacio con su hijo primogénito. ¿Cuántos saben que la primera experiencia de ser padre es algo muy especial, cierto? Cuando usted está en la clínica y ve esos cacheticos rojitos, usted siente algo así interno, es una sensación. Y cada vez que nacen los hijos, pero esa primera experiencia es única. Y Abraham había podido experimentar esa experiencia con su hijo y ahora tenía que sacarlo, echarlo de su casa, pero él sabía que Dios cumplía lo que prometía y él le dijo: yo haré también de él una ¿qué? Y como le creyó la primera vez y no le negó a Isaac la promesa, tampoco se lo iba a negar. Por eso fue que Dios dijo de Abraham: ¿será que yo le ocultaré algo a mi siervo Abraham? Si yo sé que él siempre va a hacer lo que yo le diga. Y entonces mire lo que pasa, hermanos, versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana como un padre también responsable. Él obedeció la palabra de Dios, pero él se levanta, toma pan, toma un odre de agua, lo da a Agar, poniéndolo sobre su hombro, acarició a su hijo, dice, y le entregó el muchacho y la despidió. Un padre proveedor, iglesia. Nosotros como padres tenemos que aprender a ser proveedores de nuestra casa, porque ¿sabe por qué muchos hogares hoy en día se distancian? Porque a veces no hay padres proveedores. Y Dios dio un orden. Dios en el hombre dio un orden y le dijo: usted es un sacerdote y el sacerdote está sobre la casa. Y yo veo ese orden en Abraham. Abraham madrugó, le dio el sustento y estaba confiado de que Dios ¿qué? Lo iba a guardar de alguna forma. Y les contaba yo a los hermanitos que hubo un tiempo que hablábamos con Rodrigo, mi esposo, de que una vez nos pusimos a hablar. Él no le gusta hablar de eso. Me dice: no hable de eso. Que uno quiere vivir muchos años, ¿cierto? En esta tierra. Y uno le dice a Dios: Señor, que yo no falte, que yo pueda tener vida para servirte, que mejor dicho yo espere y vea cuando tú vengas en las nubes, ¿cierto? ¿Cuántos quieren esperar eso? Yo no creo que ninguno quiera ir antes, quiere verlo cuando Él venga a las nubes. Entonces él me decía: ¿y qué sería? O sea, tenía ese temor. Un día hablamos y porque está uno como padre cuando los tiene pequeñitos, no, cuando están adolescentes, cuando todavía no han salido de la casa. Señor, que no me vaya a ir yo sin haberlos dejado ¿qué? Grandes, que se puedan defender en la vida, que puedan ser ya unos profesionales, que tengan una familia, que tengan quien los acompañe. Ese es el deseo de uno. Y hasta acompañarlos hasta viejitos. Y Dios, una vez hablando con él, yo le dije, y el Señor me dijo: mire, aunque ustedes fallaran, sus hijas están ¿en qué? Y en generación eso lo vio Abraham. Abraham recibió una promesa que no le alcanzaron ver a sus ojos, pero él la transmitió a sus ¿qué? A Isaac. Isaac tampoco la alcanzó a ver, pero él no dejó de creer. Él se la remitió a Jacob, y Jacob tampoco la alcanzó a ver. ¿Se la remitió a quién? A sus 12 hijos. Y después el Señor, con esas 12 tribus, fue que les entregó la tierra de Canaán y cumplió la promesa. Entonces, hermanos, debemos ser hombres y mujeres ¿de qué? De fe. Sigamos avanzando. Entonces ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando usted piensa en la palabra desierto, ¿qué se le viene a la mente? A ver, ayúdeme en continuarme. Soledad, dice la hermana. ¿Qué más? Desierto. ¿Qué dicen? Proceso, dice el hermano. Escasez, improductividad, sequedad, calor, ¿cierto? Pero también frío. Dice que en las madrugadas hace un frío que no se soporta. Entonces, en 2 ocasiones Agar va a estar ¿dónde?
¿En un qué? Desierto. Pero aquí se va a complicar la situación, hermanito. Dice el hermano que él estuvo en la oportunidad de estar en un desierto y que es intimidante, de ver la soledad y la sequedad. Allí no hay vida, no hay esperanza. Si no hay agua, mucho peor. Mire lo que sigue diciendo. Entonces, versículo 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. En la primera ocasión, ella llegó al desierto y ¿qué había al lado de ella? ¿Una qué? Mientras hay agua en el desierto, hay posibilidades de ¿qué? Posibilidades de vivir. Porque cuando el cuerpo humano se deshidrata con falta de agua, no, es difícil. Pero en esa primera ocasión había una fuente que era esa provisión. Ahora le faltó el agua ¿qué? Del odre. Ya no había agua. Y mira lo que pasa, no iba sola. Anteriormente hasta ahora iba a concebir, porque Dios le estaba dando la promesa. Pero ahora ya no iba sola, ahora iba acompañado con un niño que no sabemos si tenía 4, 5, 6, 7 años en el desierto. Y mire lo que pasa en el versículo 16. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque ella decía: no veré cuando muera el muchacho, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ella está en el desierto. Un tiro de arco es 120 metros. Imaginémonos 120 metros, como 2 cuadras. Y ella dice: yo no lo voy a ver morir. Las que somos madres sabemos qué es eso. Y los que son padres, qué es ver que un hijo pueda morir. Lo tremendo, hermanos, es que Dios es tan bueno y tan poderoso, que yo pensaba cómo Dios da una promesa de que ese niño iba a ser ¿qué? Descendiente, iba a tener una descendencia, iba a ser una nación poderosa, iba a ser fuerte, tirador de arco. Y ahora ese niño se encuentra en un desierto prácticamente deshidratado, a punto de ¿qué? ¿Qué muestra eso de Dios? Que cuando Dios da una promesa, se cumple. Así como dice Isaías, así el fuego pase por el fuego, pase por las aguas, se cumple. Porque si Él lo prometió, ¿qué? Lo cumple. Y mire lo que pasó. Y oyó Dios la voz del muchacho, versículo 17. Y el ángel de Dios llamó. Otra vez, ¿quién viene hacia ella? ¿Sabe qué dice Hebreos? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque todos los días el Señor está ¿qué? Hablando, llamándonos. Mientras estamos en esa tierra y tenemos vida, hay esperanza. Cada vez que usted viene a este lugar, que está en su casa, que va hacia su trabajo, Dios toca su corazón. Y Dios aquí vuelve a llamar a esta mujer por segunda ¿qué? Vez. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué tienes, Agar? Yo pensaba en esta pregunta que le hace el Señor. ¿Será que el Señor no sabía qué tenía? Pero ¿qué quería el Señor? Que ella derramara su corazón para que ella entendiera que Él era el Dios que la ve. ¿Qué dijo el salmista? Derramemos nuestro corazón delante de Él. Y dice Pedro, termina, porque solo Él tiene cuidado ¿de qué? De nosotros. Entonces Dios le da esa oportunidad. ¿Qué tienes, Agar? Y le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación.
Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios, ¿qué? Estaba con el muchacho, y el muchacho, ¿qué pasó? Creció y habitó en el desierto y fue tirador ¿de qué? De arco. Agar recibe la provisión de Dios, hermanos, porque ella lo puede ver como el Dios que la ve. Y esa provisión de Dios puede hacer que en la vida de Agar, o sea, que ella pueda ver a Dios como el Dios que la ve, puede hacer que en la vida de Agar se produzca lo que Él le envió a hacer, que ella se levantara. Cuando yo puedo tener ese entendimiento de ver a mi Dios como un Dios relacional, como un Dios que está cerca de mí, porque ¿qué dice la palabra? El Salmo dice: gracias te doy, oh Dios, gracias te doy porque cercano está ¿qué? Tu nombre, y los hombres cuentan tus maravillas. Hermanos, ¿por qué los hombres podemos contar las maravillas de Dios? Porque estamos cercanos a Él, Él se revela a nosotros, tenemos una relación con Él, y por eso podemos contar ¿qué? Sus maravillas. ¿Sabe por qué esto está escrito? Porque Agar contó y vio las maravillas. ¿Quién estaba en el desierto con ella? ¿Quién más? ¿Había otro hombre para que escribiera eso? Ella lo tuvo que contar, pero a través de una experiencia personal, que vivió. Para ella Dios se le reveló como ese Dios que la ve, y ese Dios que nos ve nos permite que nos levantemos, y además de eso hace que tomemos el control de la situación, no que la situación tome el control de ¿qué? De nosotros. Porque resulta, hermanos, que Agar cumple la responsabilidad de mamá cuando él le dice: levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano. ¿Quién lo podía hacer si quién? Sino ella. Y le dice: porque yo haré de él una gran nación. O sea que esa provisión de Dios, ese entendimiento que Dios le da a ella, la hace en ver y hacer lo correcto, hermanos. En Dios no hay incapacidad. La hermana Claudia, que estaba ministrando la alabanza ayer en el ayuno, hermanos, los invitamos a ayunar. De verdad, Pablo rogaba a la iglesia que no fuéramos perezosos para orar, para buscar. Él les decía: les ruego que hagan oraciones, que hagan rogativas, que busquen al Señor. Y le rogaba porque él sabía lo que se desprendía. Y a veces tenemos ese espacio de venir a ayunar y de derramar nuestro corazón. Ayer estuvimos en el ayuno 4 horas y eso se fue rapidísimo. Fue un tiempo especial donde usted puede quebrantar su corazón, hablar con el Señor, llenarse de Él, porque eso fue lo que pasó con Agar. Agar se llenó. Mire, hermanos, lo que pasó en el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó cuando él le abrió los ojos? Dice: vio. O sea que si la pudo ver es porque esa fuente estaba ¿qué? ¿Será que no sería la misma fuente que cuando fue la vez pasada y como tenía sus ojos? No sé si es la misma fuente, no lo dice la Biblia, pero lo que sí muestra la Biblia es que hasta que Dios no le abrió los ojos, ella no pudo ver ¿qué? La provisión del agua. Hermanos, cuando nosotros lo podemos ver como el Dios que nos ve, nuestros ojos están ¿qué? Abiertos para saber qué tenemos en Él. Y les decía yo que la hermanita nos enseñaba ayer que Dios nos ha dado las herramientas para vivir una vida cristiana con gozo, con libertad. Nos ha dado, no es imposible. Dios dice su palabra que no me ha dado un espíritu de cobardía. Y al contrario, porque la cobardía nos hace ¿qué? Retroceder. La cobardía nos paraliza. La cobardía no permite que usted avance en su vida espiritual, no permita que usted avance en sus proyectos, en los emprendimientos, en lo que usted tenga en las manos de Dios.
Y dice, sino que yo les he dado un espíritu de poder. ¿Cuál es el poder que habita en usted y en mí? El Espíritu Santo. Porque es el que nos hace testificar de Dios. Es el que nos hace decir, yo soy hija de Dios. El que nos hace entender la bondad de Dios. Pero también dice, nos ha dado espíritu de amor. Y ella decía, amor para amar a Dios, amor para amar a los demás y amor para amarnos a nosotros mismos. Y también dice, nos ha dado dominio, ¿qué? Propio. Entonces, Agar entiende todo esto cuando sus ojos son, ¿qué? Abiertos. ¿Y qué dice la palabra? Que ella tomó el odre. ¿Y qué hizo? Lo llenó y le dio, ¿qué? Porque eso hace la presencia del Señor en nosotros, hermanos. Nos deja esa provisión. Por eso el Señor Jesús es tan maravilloso y sabio y dice que una luz no se esconde debajo de una mesa, sino que se pone ¿sobre qué? Sobre la mesa o sobre lo que esté, el candelero, para que alumbre a todos, ¿qué? Los de la casa. Porque cuando mis ojos son abiertos a la bondad de Dios, a que Él es el Dios que me ve, a lo que Él ha hecho por mí, hermanos, yo tengo esa provisión para mí, pero eso se transmite a los que me, ¿qué? Me rodean. Eso dice la palabra, hermanos. Y Agar así lo experimentó. Y venía a mi corazón la mujer samaritana. El Señor Jesús le dice estas palabras a la mujer samaritana. Le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Dice, tú le pedirías, ¿qué dice el Señor? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Hermanos, cuando nosotros conocemos el Evangelio, realmente el Paz hace 8 días compartió un mensaje muy hermoso acerca del Evangelio. Yo estos días he compartido en los devocionales acerca del valor del Evangelio, del poder del Evangelio. Si nosotros conociéramos el don, lo que tenemos en Él, lo que somos en Él, lo que Él ha alcanzado, ¿qué? Le pediríamos. No siento pereza para ir al ayuno, no siento pereza para levantarme a orar en las noches. Y digo como dijo el salmista, de madrugada te buscaré, mi alma tiene hambre, mi carne te anhela, porque yo sé lo que hay en Él y le pido. Cuando usted tiene sed y se toma ese vaso de agua fría, ahora sí que nos da sed, ¿cierto? Con estos calores, ¿usted queda qué? Tan satisfecho en su ser. ¿Sabe qué dice el salmista? Y lo describe así: en su presencia. Y él lo dice así: hay plenitud. ¿Qué le hace falta a la plenitud? Dígame, ¿qué le hace falta a la plenitud? Entonces se cumple la canción que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Ahí es cuando yo entiendo, hermano, cuando lo puedo ver. ¿Y sabe qué dijo David? David dijo: Señor, si yo subiere a los montes, ahí estará tu presencia. Y si bajara a los abismos, allí me guiará, ¿qué? Tu diestra. Dice, porque desde el vientre tú me entretejiste, tú me viste, mi embrión vieron tus ojos. ¿Y sabe cómo terminó el salmo diciendo él, o cómo fue avanzando? Diciendo: estoy maravillado. ¿Qué tan maravillada está Diana por el Dios que la ve? Por el Dios que se ha revelado a través de la palabra. Qué tan asombrado. Ahorita cantábamos esa canción, hermano, asombrado. O sea, qué tan expectantes estamos nosotros ante la presencia, al valor que tiene el sacrificio de Jesús, lo que Él ha alcanzado. ¿Para quién?
para mí, hermanos. Y debemos verlo a Él como el Dios que tiene una relación con nosotros, que nos llama. Yo siempre le decía a mi esposo la semana pasada, yo le decía, en la Biblia, ¿qué triunfa más? ¿La misericordia o el castigo? Porque aún en la justicia de Dios hay misericordia. Porque la justicia de Dios es Jesús. Y dice la Biblia, no porque nosotros fuimos salvos, sino por su gran misericordia. Hermanos, aprendamos a conocer las bondades de Dios, que cuando aprendemos a conocer las bondades de Dios, vamos a poder tener una relación con Él como el Dios que nos ve. Póngase de pie, hermano, vamos a orar en esa hora, diciéndole al Señor que queremos amarle, que queremos este año crecer en nuestra relación con Él, amén. Con nuestra casa, con nuestra familia. Requiere que usted sea un hombre que ame la presencia, una mujer que ame la presencia de Dios, como lo amaban sus siervos. Yo no veo ninguno. El último que me asombra es Pablo. Pablo sí que me deja con la boca abierta. Qué pasión de Pablo por el Señor, por el Evangelio, ¿cierto? Y qué de sus discípulos cada uno. Y dijo el salmista, el escritor, de los libros de los hebreos, dijo, y tiempo me faltaría de hablar de David, de Sansón, de Jefté, porque fueron hombres que amaron la presencia de Dios, hermanos, que no tenían excusas, que aun cuando vieron enfrente de ellos fuego, desierto, soledad, enfermedad, muerte, porque David lo vio, Daniel lo vio, Sadrach, Mesach y Abednego lo vieron, pero dijeron, nosotros serviremos al Dios vivo. Y Dios que se complace, hermanos, Él se complace del corazón que le ama. Y no hay nada más hermoso, como dijo David, en su presencia hay plenitud. Jóvenes que están en este lugar, no hay nada más bello que la presencia de Él. Mire, cuando Él le dijo esto a la samaritana, ella pudo conocer eso. ¿Y sabe qué hizo ella? Corrió a hablarlo a la ciudad. Corrió y dijo, allá está el Mesías. Y yo estoy seguro que la vida de esa mujer no fue igual, porque amó a Dios y le pidió eso que hay en su presencia. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú eres el Dios que me ves, Señor. Y tú ves a cada familia que está congregada en ese lugar, Señor. Cada hermano, cada joven, Señor. Y queremos pedirte que tú seas revelándote a nosotros, Señor. Queremos cada día amarte con pasión, Señor. Queremos ser como esos hombres que se muestran en la Biblia, apasionados, arriesgados, osados por tu presencia, por buscar tu rostro, Señor, enfocados en tu voluntad, en tu gracia. Háblele al Señor, iglesia. Usted y lo que yo necesitamos es la presencia de Dios, relacionarnos con Él. Es lo que necesitamos como iglesia. El salmista dijo, mi alma está maravillada. O sea, como quien dice, no hay nada mejor, Señor. Por eso él podía decir, su presencia es mejor que la vida. Espíritu Santo, revélate a cada uno de los que estamos en este lugar. Yo te necesito conocer. Hable con el Señor ahí. No se conforme, iglesia, con venir un domingo y escuchar un mensaje y salir de ese lugar y toda la semana no tener tiempo con su Señor, que lo ama, que quiere hablar con usted, que quiere abrazarle, que quiere enseñarle.
Dígale: Señor, aquí estamos, háblanos. Llénanos, Señor, llénanos, Señor. Corta todo aquello que nos impide verte, Señor, como el Dios que nos ve, Señor, como el Dios que está cerca de nosotros, como el Dios que nos ama, Señor. Te amamos, Dios, y te adoramos, oh Dios, con todo nuestro corazón, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Recuerden, hermanos, dos cositas, ya vamos a salir. Una, que por la página de la iglesia se envió un link para llenar la base de datos. Yo lo voy a volver a enviar esta semana porque de pronto ya no lo tienen presente. Es para tener la base de datos de la iglesia, poder estar orando por las familias, hacer un pastoreo. Son solo 5 preguntas: su nombre, su teléfono. Y lo otro es que el primer domingo de marzo, que creo que es 3/2, vamos a iniciar otra vez con los mercados para las personas que se encuentran en necesidad. Pablo dijo: yo desde que comencé no he dejado de hacer esa obra, porque Pedro le dijo: acuérdese de las personas que tienen necesidad. Entonces no se le olvide, lo vamos a estar recordando por el grupo, porque a veces se nos olvida. Yo sé que ustedes tienen que compartir. Sé que el Señor nos ha provisto y tenemos que compartir. Que el Señor les bendiga. Démonos un abrazo, salúdense, hermanos. Somos la familia de Dios. No se vayan tan a las carreras. Busque una familia, salúdela. Dios les